Continuamos con más aquí en las noticias de la mañana y vamos con más información. Hace unos momentos le comentaba que el Congreso peruano declaró como persona non grata al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hablar de lo que significa que se declara un presidente de la República persona non grata en un país. Vamos a hablar con Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores y analista de muchos de estos temas internacionales diplomáticos. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días, ¿cómo te va? Muchas gracias por estos minutos para el Heraldo Televisión. ¿Cómo ves este asunto? Ya la liga se estaba tensando y parece ser que se rompió ya por lo más delgado y esto significó para Perú declarar non grato al presidente López Obrador. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los alcances de esto, Jorge? En realidad, Mario, no significa nada. Es un gesto, pues, un poquito bravucón, digamos, estridente, sin valor jurídico. La expresión persona non grata se utiliza en términos jurídicos y diplomáticos para expulsar de un país a un representante diplomático consular de otro país. Por decir algo, nosotros, México, podría declarar mañana persona non grata al embajador, a la embajadora, vamos a suponer, es un caso extremo, no tiene nada, a la embajadora de Ucrania en México, porque está haciendo proselitismo a favor de su gobierno en exceso, más allá de lo que México considera apropiado, ¿ok? Punto, es expulsar a un diplomático de un país. Entonces, el gobierno de Perú, el Congreso peruano, no puede declarar persona non grata en Perú a alguien que no está en Perú, que es simplemente un gesto simbólico, como te decía, un poquito estridente, para manifestar el disgusto del Congreso peruano por las actitudes de López Obrador, pero no tiene ninguna implicación jurídica. Ahora, ya desde que hubo esta especie de golpe de Estado que intentó dar primero Pedro Castillo y después pues se le volteó, se le reviró, quedó Dina Boluarte como presidenta del Perú. El presidente no ha reconocido prácticamente a Dina Boluarte y no le quiere entregar además la presidencia de la Alianza del Pacífico. Todo este asunto, digamos, el presidente, ¿qué crees que está haciendo lo correcto? No, dice que no es injerencista, pero lo acusan allá en Perú de sí intervenir en asuntos internos del país. ¿Tú cómo ves el tema, Jorge? Mira, si no fuera por todas las idioteces que ha dicho López Obrador antes del caso peruano, a propósito de la no intervención, subrayo la palabra idioteces, porque eso pertenece a otro siglo, a otra época, a otro mundo. A mí no me parece pertinente el tema de intervención o no intervención, es una discusión falsa. Entonces, a mí me parece muy bien que un gobierno como el de México opine sobre lo que está sucediendo en el Perú, de la misma manera que me parece perfectamente lógico que el gobierno peruano o chileno o francés opine sobre lo que está sucediendo en México. Hay tratados, hay convenios, hay asociaciones, algunas de las cuales contemplan la posibilidad de opinar sobre lo que sucede en un país determinado, como para mantener ese tratado, esa alianza, esa asociación o no. Por ejemplo, el Tratado de México con la Unión Europea, que se remonta al 98, contiene una cláusula democrática. Bueno, entonces lo que López Obrador dice sobre Perú, aunque yo no estoy de acuerdo con el fondo de lo que dice, a mí no me molesta que lo diga, no me parece que el tema sea injerencismo o no injerencismo. Ahora, me parece grave que esté tan mal informado sobre lo que pasa en Perú y que tenga estas posiciones tan equivocadas, tan falsas, sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre los acontecimientos reales en Perú. Ahora, a finales del año pasado, pues se expulsó prácticamente al embajador
de México en Perú. Le dieron 72 horas para que abandonara el país. Esto en las relaciones diplomáticas, y yo diría más allá, las comerciales, económicas, las termina por afectar este asunto también, Jorge. Hasta donde entiendo, Mario, no se han suspendido, roto las relaciones diplomáticas. Hay personal en la Embajada de México en Lima y hay personal peruano en la Embajada peruana en la Ciudad de México. Y creo que los vínculos aéreos de Aeroméxico, por ejemplo, siguen vigentes, y el comercio, que no es mucho, sigue también por su camino. Esto es más bien a nivel político. Y bueno, y este tema de la Alianza del Pacífico que decías tú, que pues sí es importante, pero hay otros elementos importantes. Por ejemplo, va a haber en julio una cumbre de Unión Europea CELAC. CELAC es este instrumento, esta Asociación de Países Latinoamericanos y del Caribe. En principio va a ir la presidenta Boluarte a Bruselas a esa cumbre. Sí. O López Obrador va a tratar de impedir que vaya. Sabemos que él seguramente no va a ir, va a mandar a Ebrard o a quien esté en relaciones en ese momento, pero la van a saludar o no la van a saludar, van a permitir que se siente como si nada, o van a impugnar su presencia y su representatividad. No sé, nos han metido en un lío ahí un poco innecesario, porque México ahí sí, en esto sí interviene su famosa y desafortunadísima doctrina Estrada. México sí no tiene la costumbre de reconocer o desconocer a gobiernos, trata con estados, punto. Entonces nosotros no es de reconocer o no a Boluarte, ella es obviamente la presidenta de Perú, punto final. Sí. Ahora, por último te pregunto, ahora que mencionabas esta CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el presidente López Obrador ha querido ser este líder latinoamericano que unifique a las izquierdas y que se defiendan contra el imperialismo de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ahora que regresó Ignacio Lula da Silva al poder en Brasil, ya quedó desdibujada esa idea del presidente López Obrador de ser él el líder latinoamericano. Bueno, nunca tuvo mucho sentido, Mario, para empezar, porque López Obrador no quiere viajar. Entonces no puedes ser presidente de nada salvo de tu propio país o líder de tu propio país si no quieres salir de tu propio país. Por ejemplo, esta cumbre de CELAC a mí me parece claro que no va a ir López Obrador. Entonces, pues no veo muy bien cómo pueda. Pero además, pues es obvio que el resto del mundo no lo ve a él así. Por eso ahora en la cumbre del G7 en Hiroshima, en Japón, los países invitados fueron la India, Indonesia, Corea, etcétera, y Brasil, pero no México. Bueno, pues así el tema. Te agradezco como siempre estos minutos, Jorge. Un abrazo. Como siempre, Mario, a tus órdenes. Que estés muy bien. Es Jorge Castañeda, usted lo conoce muy bien, experto en todos estos asuntos internacionales, diplomáticos y también políticos aquí a nivel doméstico, a nivel nacional, y fue canciller mexicano.